claro. Oye, lo muy ofensivo es lo de Donald Trump. Y Donald Trump, pues ha generado toda clase de reacciones. Pero hay una que me llamó la atención. De repente usted conoce a Arne Sidney Ausen Rutenhagen Das y todo eso, que era community manager en la delegación Miguel Hidalgo, que andaba con el Periscope, que se volvió polémico. Y de repente, ayer en la noche, llegó Arne con su Squad, ¿no? Que no es el Suicide Squad de las películas. Y dijo, pues vamos a quitar las vallas de la Embajada de Estados Unidos en México, ahí en Paseo de la Reforma, porque ¿por qué todo el tiempo traen vallas ahí en el camellón y toda la cosa? Le estorban a la gente para caminar, a las bicis, etcétera. Arne Sidney Ausen Rutenhagen, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a esta mesa. ¿Por qué te fuiste contra la embajada gringa? ¿Te animó lo de Trump? La verdad. No, de hecho estamos recogiendo obstáculos en todas las delegaciones todos los días. Hay un grupo que se llama Poder Antigandaya que estamos despejando las calles de todas estas cosas que ¿pero no ya es un grupo caminar. financiado por ti o es No, un grupo... son voluntarios, fíjate, es un grupo ok. de gente que está harta de que los gobiernos no hacen su trabajo recogiendo estos cachivaches que ponen franeleros, pues todos los gandallas, todo aquel que se apropia de la vía pública. Y hace tiempo, antes incluso que viniera Trump, metimos una solicitud de información a Transparencia preguntando el estatus legal de la ocupación de la vía pública por parte de la Embajada de Estados Unidos. Que responde también, hay que decirlo, a muchas manifestaciones que, pues cuando pasan por ahí, empiezan a tirar hasta lo que no, porque pues un sentimiento anti-yanqui de repente pues es muy común en las marchas, ¿no? Sí, hay una parte relacionada con la seguridad y otra cosa con la apropiación del espacio público. Por ejemplo, tiene una caseta para hacer la fila de las visas, ¿no? No Sí, tiene nada que todo ver eso con las pasa protestas, por una carpita, ¿no? Y para poder ocupar la vía pública de esa forma arbitraria tienes que obtener un permiso. Y están en ilegalidad Están en la embajada ilegalidad. norteamericana. Ya tengo la respuesta del gobierno de la Ciudad de México y en base a esa respuesta, ayer decidimos retirar estos cachivaches que tienen en la vía pública. Que son ilegales. Son ilegales, ¿no? ¿No las vallas metálicas? Todo lo que está alrededor es ilegal, no hay permiso alguno. En el 2011 iniciaron los americanos el trámite para poder apropiarse de la vía pública y no lo concluyeron. O sea que están en la ilegalidad. Sí, la ilegalidad. Y el asunto es, si ellos se jactan que es un tema de seguridad, bueno, pues deberían de terminar sus trámites si tanto les importara, ¿no? Oye, esa es buena nota, ¿no? Es decir, 5 años de mojados llevan. 5 años exactamente, sí. O sea, lo que nos quieren hacer, ya lo están haciendo en la embajada. Ya lo hacen y de forma ilegal. O sea, un muro de vallas, sí. Una carpa ahí para los trámites. Tienen también bancas y tienen unas casetas como de obra, ocupando toda la calle de Río Danubio. Pero ¿qué pasó anoche? Porque llegaste con el escuadrón quita vallas y así, antigandaya. Poder Antigandaya. Es el poder antigandaya. Y intentaron quitar todo, pero ¿qué pasó? ¿Los dejaron? Bueno, empezamos a retirar gran parte de estas vallas y las subimos a unos camiones. El procedimiento, eso lo puede hacer cualquier vecino, es un procedimiento establecido en el Código Civil de Bienes Mostrencos, se llama el artículo, y uno puede recoger cosas abandonadas en la vía pública y entregarlas a la delegación. La delegación te hace una boleta y un inventario. Que en ese caso es la Cuauhtémoc de Ricardo Monreal. Exacto. Bueno, que dirige, cabeza, administra. Si no es de él. Sí, ¿no? Te hacen una boleta en donde tú ya te deslindas de la responsabilidad de haberte quedado con esos objetos y la delegación tiene un procedimiento para entregarlos a las personas que obstaculizan poniéndoles una multa y si no lo reclaman hay un procedimiento para rematar esos bienes. ¿Pero se los llevaron? No, estábamos subiéndolos a los camiones y nos cayeron granaderos como si fuéramos a... O sea, a pesar de que la Ciudad de México te dijo a ti, están en la ilegalidad, así es. La policía de la Ciudad de México defendió la ilegalidad de la embajada norteamericana. Exacto, nos cayeron, yo calculo unos 200, 300 granaderos. Defendiendo la ilegalidad. A la embajada, así que no tiene permiso para poner todo ello. Así es, y el propio gobierno Mancera me respondió a través de la Oficialía Mayor, el Comité de Patrimonio Inmobiliario, que no tenían permiso. Pero el Meya dijo, espera tantito, sí. we are the champions, my friend. Sí. Y bueno, que les dé coraje a los, por ejemplo, fui a la Embajada de Alemania, que tampoco tiene permiso, fui a la de España, a la de Canadá. ¿Y ahí qué pasó? No, nada. Pues pobres de los españoles que no les ahí sí les quitaste las... Sí, nos llevamos. O sea, hay embajadas de primera y hay de segunda, sí. Toma la barbón, toma tu charola. O sea, lo descubriste, lo desnudaste, pero dime la verdad, ¿sí te animó un poco lo de Trump para ejecutar? No, fíjate que el timing, y ahí puse en Twitter el oficio, no tiene nada que ver con los tiempos. Ya lo pero coincide. La verdad es que fue... Y le dio más cobertura, sin duda alguna. Le dio cobertura y un poco más de sentido. Y vamos a irlo a quitar, Oye, pero a ver, esto pasa, imagínate, cuando va un ciudadano
porque no eres funcionario público. No, ¿ya? soy vecino. Un ciudadano con otros vecinos en su derecho de ley de ir a quitar cosas que están estorbando la vía pública. ¿Qué pasa? ¿No le ha pasado a usted? Porque a mí sí me ha pasado. Que las calles están tomadas. ¿Quién sabe por quién? Ya habían dicho que no tubos estos pintados. Ya habían dicho que no, hasta bolsas con arena, cubetas, bueno, hasta gente que se acuesta, ¿no? El otro día llegué a la Roma, me estacioné y me dice el señor, no, es que estoy aquí apartando el lugar al señor. ¿Cuál señor? ¿Cuál lugar? Usted está en la calle, súbase a la banqueta y yo me estaciono porque está libre y no hay parquímetros en esta calle. Entonces, las calles apartadas, o sea, es una cosa, no solo de las embajadas. De todos lados es contagioso. Diario recogemos 5 toneladas de triques, cubetas llenas de cemento con tubos, guacales. ¿Qué tal? Luego te da lumbago. ¿O qué tal esas plazas o edificios pues de condominios que están utilizando también la calle y ya han montado ya unas jaulas, así, jaulas, sí. tal cual para meter o guardar el coche, pero están obstruyendo la vía pública? Sí, jaulas. Y ahorita me mandan un tuit, la Comisión de Derechos Humanos tiene apartada también la calle y viola el derecho humano al libre tránsito, ¿no? Exacto, entonces hay una serie de tropelías. ¿Qué tiene que hacer uno como ciudadano? Sí. Y esa es la gran pregunta, porque ahorita todos nos están escuchando. Dicen, oye, ¿cómo quito las del vecino que siempre pone sus cubetotas para apartar el lugar cuando llegue en la noche a la casa y tenga lugar? Bueno, lo que invitamos a las personas es que no se peleen en su propia cuadra porque ahí van a vivir y no queremos tampoco generar tensión. O sea, vaya a la cuadra de al lado. Sí, exacto. Entonces decimos, oye, ayúdanos con la colonia al lado, súmate al grupo. Es que sí es literal, pues. Vamos a quitarlos de la colonia al lado y nosotros vamos a tu colonia a quitarlo. No participes en esa jornada, pero sí colabora y contribuye. Al final de cuentas, el gandalla es gandalla porque nadie se le pone enfrente. No se le pone enfrente ni la autoridad ni los vecinos para denunciar. Pero yo he visto que pasan en algunas calles de la Miguel Hidalgo, Escandón, por lo menos Condesa, pasan las patrullas, se estacionan donde hay un negocio o algo que no tiene estacionamiento, y la propinita, y ahí siguen las cubetas, las sacos de arena o de piedra. Sí, y pasa, y luego la inacción de la policía. Hoy, por ejemplo, estuvimos en San Felipe, ahí en la Gustavo Madero, tuvimos un incidente con unos vecinos, los que se ponen bravos los llevamos al juez cívico para que los multen, y el propio policía estaba echándonos a andar a la gente de la colonia. Se vuelven Lord Melapelas, como te pasó. No, se puso muy feo hoy, incluso me tuve que resguardar adentro de una patrulla, nos robaron carteras, las llaves del coche. Oye, pero dime algo. Y todo en presencia de la policía. No estamos acostumbrados a convivir socialmente, o sea, y ese es un reflejo, uno de muchos, ¿no? Sí. Porque cuando te acercas a quitar la bolsa, la cubeta o lo que esté ahí, hay de todo, señoras, niños, niñas, jóvenes, adultos, viejitos, que salen y te rezan el rosario de groserías que se saben en instantáneo. Sí. O sea, sí hay una agresividad social en ese sentido. Tremenda, y una falta de respeto a las normas. Responde también al crecimiento singular urbano que ha tenido también esta ciudad. No, en general, fíjate que las personas no tenemos esta conciencia social. Yo creo que en México somos muy familiares y muy personalistas. Damos la vida por el núcleo familiar y todo, pero más allá de la familia, no vayan a hablar mal de la mamá o del primo. Pero ya cuando hablamos un círculo más afuera, no hay este sentido de comunidad. Contrario a lo que ocurre en países de primer mundo, en donde la gente siempre antepone el bien común sobre el interés personal o familiar. Que eso a fin de cuentas te va a dar bien personal. Eso es civilización, ¿no? Ese es el proceso civilizatorio. Y aquí en México tenemos, en la Ciudad de México, una ley que se llama Ley de Cultura Cívica, que es la que habla justamente de no apartar la banqueta, de recoger las popós de los perros, de no tirar basura, no beber en la calle. Que cada vez se ve más. Por ejemplo, yo he visto mucha civilización en las cebras de los cruces peatonales. Ya la gente ya no se las brinca tan fácil, o sea, ya se queda incluso atrás del espacio designado para que se estacionen bicis o motos, ¿no? O sea, sí ha habido ligeros avances, pero falta un montón. Sí, tenemos que ir conquistando poco a poco, uno por uno, de estas obligaciones ciudadanas, porque también somos una sociedad que hablamos siempre de derechos, ¿no? Todo el discurso político tiene que ver con los derechos, el derecho a esto, al derecho al otro, pero nunca hablamos de obligaciones. Ahorita se va a discutir la Constitución de la Ciudad de México y todos hablan sobre los derechos, el derecho al Internet gratis, el derecho a las mascotas sin sufrimiento. Es que es más fácil pedir derechos que pedir obligaciones que luego vas a tener que cumplir. Sí, pedir chichi es facilísimo, ¿no? Y ese es un deporte nacional, estar pidiendo chichi para todo, ¿no? Sobre todo al gobierno. Al gobierno y a todos, ¿sí? Para todos estamos pidiendo chichi, pero nunca hablamos de las obligaciones que tenemos. O sea, que voy a dar unas sobaditas. Bueno, y siempre cualquier sociedad avanzada se tiene que construir derechos sobre unos cimientos de obligaciones. Hay que cumplir primero con todas las obligaciones para poder aspirar a tener derechos. Pero es que imagínate, ¿cómo puedes aspirar si las embajadas, fíjate, sí, se apropian de la calle? Bueno, si el gobierno... Son sus bienes VIP. Sí. O sea, y uno cuando ve eso dice, y yo, ahora sí que,
Y una sociedad como la americana, que está basada en instituciones fuertes, que sí tienen verdaderamente un sistema judicial muy bien estructurado, funciona el sistema legal en Estados Unidos, es increíble que se le pase a una embajada de esa dimensión el terminar un trámite. Un día sí hay que hacer un programa especial de todas estas cosas, porque esto prende a la banda y no solo para hacerlo visible, sí es importante, sino para orientar legalmente qué puedes hacer, ¿no? Claro. En caso de que alguien se te ponga al tiro. Y el procedimiento, hay normas en donde uno tiene que conocer cuál es el procedimiento legal para aplacar un gandalla. Claro. Yo ya llevo más de 1000 gandallas que me llevo en el último año al juez cívico. En distintos operativos y en todos los casos los hemos presentado ante el juez y reciben su multa. Lo del atropellamiento, ¿falso o verdadero? No, totalmente falso. Me paré yo en esa colonia, estaba en Iztapalapa para ayudar a un muchacho que lo habían atropellado justamente y después salieron con una jalada de que yo lo había atropellado, ¿no? Pero lo niegas No, rotundamente. rotundamente, yo iba a pie. Bueno, habría que ver y darle seguimiento, si nos permites, al tema de la Embajada de Estados Unidos, o sea, que ha sido protegida en la ilegalidad por la policía capitalina. ¿Tu Twitter, Arne? Es @ArneMX. Ahí te pueden decir cualquier denuncia de gandallas. Sí, claro, ahí me pueden escribir, pero va de la mano, no nada más es decirme, ven aquí a quitarlo, vamos a quitarlos juntos. Es un tema de ir juntos de la sociedad. Mano. Así es. Gracias, Arne, en Ruten Hagendas. A ustedes por la Gracias, invitación. @ArneMX aquí en El Hueso. Pausa y regresamos con más. Claro. Oye, lo muy ofensivo es lo de Donald Trump. Y Donald Trump, pues ha generado toda clase de reacciones. Pero hay una que me llamó la atención. De repente usted conoce a Arne Sidney Ausen Ruten Hagendas y todo eso, que era community manager en la delegación Miguel Hidalgo, que andaba con el Periscope, que se volvió polémico. Y de repente, ayer en la noche, llegó Arne con su Squad, ¿no? Que no es el Suicide Squad de las películas. Y dijo, pues vamos a quitar las vallas de la Embajada de Estados Unidos en México, ahí en Paseo de la Reforma, porque ¿por qué? Todo el tiempo traen vallas ahí en el camellón y toda la cosa, le estorban a la gente para caminar, a las bicis, etcétera. Arne Sidney Ausen Rutenhag, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a esta mesa. ¿Por qué te fuiste contra la embajada gringa? ¿Te animó lo de Trump? La verdad. No, de hecho estamos recogiendo obstáculos en todas las delegaciones todos los días. Hay un grupo que se llama Poder Antigandaya que estamos despejando las calles de todas estas cosas que ¿Pero no ya es un permiten grupo caminar. financiado por ti o es un No, grupo...? son voluntarios, fíjate, es un grupo ok. de gente que está harta de que los gobiernos no hacen su trabajo recogiendo estos cachivaches que ponen franeleros, pues todos los gandallas, todo aquel que se apropia de la vía pública. Y hace tiempo, antes incluso que viniera Trump, metimos una solicitud de información a Transparencia preguntando el estatus legal de la ocupación de la vía pública por parte de la Embajada de Estados Unidos. Que responde también, hay que decirlo, a muchas manifestaciones que, pues cuando pasan por ahí, empiezan a tirar hasta lo que no, porque pues un sentimiento anti-yanqui de repente pues es muy común en las marchas, ¿no? Sí, hay una parte relacionada con la seguridad y otra cosa con la apropiación del espacio público. Por ejemplo, tiene una caseta para hacer la fila de las visas, ¿no? No tiene nada que ver con las protestas. Vamos subiéndonos a los camiones y nos cayeron granaderos como si fuéramos a... O sea, a pesar de que la Ciudad de México te dijo a ti, están en la ilegalidad, Así es. la policía de la Ciudad de México defendió la ilegalidad de la embajada norteamericana. Exacto, nos cayeron, yo calculo, unos 200, 300 granaderos. Defendiendo La ilegalidad. a la embajada, Así que es. no tiene permiso Que no tiene para permiso. poner todo ello. Así es, y el propio gobierno de Mancera me respondió a través de la Oficialía Mayor, el Comité de Patrimonio Inmobiliario, que no tenían permiso. Pero Almeida dijo, espera tantito, Sí. we are the champions, my friend. Sí. Y bueno, que les dé coraje a por ejemplo, fui a la Embajada de Alemania, que tampoco tiene permiso, fui a la de España, a la de Canadá. ¿Y ahí qué pasó? No, nada. Pues pobres de los españoles que no O sea, dan ahí permiso sí les entrar. quitaste las... Sí, nos llevamos O sea, hay las cosas. embajadas de primera y De hay primera y de embajadas- segunda, sí. Toma la barbón, toma tu charola. O sea, lo descubriste, lo desnudaste, pero dime la verdad, ¿sí te animó un poco lo de Trump para ejecutar? No, fíjate que el timing, y ahí puse en Twitter el oficio, no tiene nada que ver con los tiempos. Ya lo Pero teníamos en la coincide, agenda. coincide. La verdad es que Y fue... le dio más cobertura, sin duda alguna. Le dio cobertura y un poco más de sentido. Y vamos a irlo a quitar, ¿eh? Esto Oye, no pero termina, a ver, ¿no? esto pasa, imagínate, cuando va un ciudadano, porque no eres funcionario público No, ya, soy vecino. un ciudadano con otros vecinos en su derecho de ley de ir a quitar cosas que están estorbando la vía pública. ¿Qué pasa? ¿No le ha pasado a usted? Porque a mí sí me ha pasado. Que las calles están tomadas. ¿Quién sabe por quién? Ya habían dicho que no tubos estos pintados. Ya habían dicho que no, hasta bolsas con arena, cubetas. Bueno, hasta gente que se acuesta, ¿no? El otro día llegué a la Roma, me estacioné y me dice el señor, no, es que estoy aquí apartando el lugar, el señor. ¿Cuál señor? ¿Cuál lugar? O te rayan Usted está el en la coche. calle, súbase a la banqueta y yo me estaciono porque está libre y no hay parquímetros en esta calle.
Entonces, las calles apartadas, o sea, es una cosa, no solo de las embajadas. De todos lados, ¿no? Y para poder ocupar la vía pública de esa forma arbitraria tienes que obtener un permiso. ¿Y están en ilegalidad? Están en ilegalidad. Ya tengo la respuesta del gobierno de la Ciudad de México y en base a esa respuesta, ayer decidimos retirar estas cachivaches que tienen en la vía pública. Que son ilegales. Son ilegales, ¿no? ¿No las vallas metálicas? Todo lo que está alrededor es ilegal, no hay permiso alguno. En el 2011 iniciaron los americanos el trámite para poder apropiarse de la vía pública y no lo concluyeron. O sea que están en la ilegalidad. Sí, en la ilegalidad. Y el asunto es, si ellos se jactan que es un tema de seguridad, bueno, pues deberían de terminar sus trámites si tanto les importara, ¿no? Oye, esa es buena nota, ¿no? Es decir, 5 años de mojados llevan. 5 años de... Exactamente, sí. O sea, lo que nos quieren hacer, ya lo están haciendo en la embajada. Ya lo hacen y de forma ilegal. O sea, un muro de vallas, una sí. carpa ahí para los trámites. Tienen también bancas y tienen unas casetas como de obra, ocupando toda la calle de Río Danubio. Pero ¿qué pasó anoche? Porque llegaste con el escuadrón quitavallas y así, el antigandalla. El poder antigandalla. Es el poder antigandalla. Y intentaron quitar todo, pero ¿qué pasó? ¿Los dejaron? Bueno, empezamos a retirar gran parte de estas vallas y las subimos a unos camiones. El procedimiento, eso lo puede hacer cualquier vecino. Es un procedimiento establecido en el Código Civil de Bienes Mostrencos, se llama el artículo, y uno puede recoger cosas abandonadas en la vía pública y entregarlas a la delegación. La delegación te hace una boleta y un inventario. En ese caso es la Cuauhtémoc de Ricardo Monreal. Exacto. Bueno, que dirige. Cabeza. Administra. Si no es de él. Sí, ¿no? Te hacen una boleta en donde tú ya te deslindas de la responsabilidad de haberte quedado con esos objetos, y la delegación tiene un procedimiento para entregarlos a las personas que obstaculizan poniéndoles una multa, y si no lo reclaman hay un procedimiento para rematar esos bienes. ¿Pero se los llevaron? No, es contagioso. Diario recogemos 5 toneladas de triques, cubetas llenas de cemento con tubos, guajales. ¿Qué tal luego te da lumbago? ¿O qué tal esas plazas o edificios pues de condominios que están utilizando también la calle y ya han montado ya unas jaulas, así jaulas, sí. tal cual para meter o guardar el coche, pero están obstruyendo la vía pública? Sí, jaulas. Y ahorita me acaban de un tuit, la Comisión de Derechos Humanos tiene apartada también la calle y viola el derecho humano al libre tránsito, ¿no? Exacto, entonces hay una serie de tropelías. ¿Qué tiene que hacer uno como ciudadano? Sí. Y esa es la gran pregunta, porque ahorita todos nos están escuchando. Sí. Dicen, oye, ¿cómo quito las del vecino que siempre pone sus cubetotas para apartar el lugar cuando llegue en la noche a la casa y tenga lugar? Bueno, lo que invitamos a las personas es que no se peleen en su propia cuadra, porque ahí van a vivir y no queremos tampoco generar tensión. O sea, vaya a la cuadra de al lado. Sí, exacto. Entonces decimos, oye, ayúdanos con la colonia al lado, súmate al grupo. Es que sí, es literal, pues. Vamos a quitarlos de la colonia al lado y nosotros vamos a tu colonia a quitarlo. No participes en esa jornada, pero sí colabora y contribuye. Al final de cuentas, el gandalla es gandalla porque nadie se le pone enfrente. No se le pone enfrente ni la autoridad ni los vecinos para denunciar. Pero yo he visto que pasan en algunas calles de la Miguel Hidalgo, Escandón, por lo menos Condesa, pasan las patrullas, se estacionan donde hay un negocio o algo que no tiene estacionamiento, y la propinita, y ahí siguen las cubetas, las sacos de arena o de piedras. Sí, y pasa, y luego la inacción de la policía. Hoy, por ejemplo, estuvimos en San Felipe, ahí en la Gustavo Madero, tuvimos un incidente con unos vecinos, los que se ponen bravos los llevamos al juez cívico para que los multen, y el propio policía estaba echándonos a andar a la gente de la colonia. O sea, se vuelven Lord Melapelas, como te pasó. No, se puso muy feo hoy, incluso me tuve que resguardar adentro de una patrulla, nos robaron carteras, las llaves del coche. Oye, pero dime algo. Y todo en presencia de la policía. No estamos acostumbrados a convivir socialmente, o sea, y ese es un reflejo, uno de muchos, ¿no? Sí. Porque cuando te acercas a quitar la bolsa, la cubeta o lo que esté ahí, hay de todo, señoras, niños, niñas, jóvenes, adultos, viejitos, que salen y te rezan el rosario de groserías que se saben en instantáneo. Sí. O sea, sí hay una agresividad social en ese sentido. Tremenda, y una falta de respeto a las normas. Responde también al crecimiento singular urbano que ha tenido también esta ciudad. No, en general, fíjate que las personas no tenemos esta conciencia social. Yo creo que en México somos muy familiares y muy personalistas. Damos la vida por el núcleo familiar y todo, pero más allá de la familia, no vayan a hablar mal de la mamá o del primo. Pero ya cuando hablamos un círculo más afuera, no hay este sentido de comunidad. Contrario a lo que ocurre en países de primer mundo, en donde la gente siempre antepone el bien común sobre el interés personal o familiar. Que eso a fin de cuentas te va a dar bien personal. Eso es civilización, ¿no? Ese es el proceso civilizatorio. Y aquí en México tenemos, en la Ciudad de México, una ley que se llama Ley de Cultura
cívica, que es la que habla justamente de no apartar la banqueta, de recoger las popós de los perros, de no tirar basura, no beber en la calle. Que cada vez se ve más. Por ejemplo, yo he visto mucha civilización en las cebras de los cruces peatonales. Ya la gente ya no se las brinca tan fácil, o sea, ya se queda incluso atrás del espacio designado para que se estacionen bicis o motos, ¿no? O sea, sí ha habido ligeros avances, pero falta un montón. Sí, tenemos que ir conquistando poco a poco, uno por uno, de estas obligaciones ciudadanas, porque también somos una sociedad que hablamos siempre de derechos, ¿no? Todo el discurso político tiene que ver con los derechos, el derecho a esto, al derecho al otro, pero nunca hablamos de obligaciones. Ahorita se va a discutir la Constitución de la Ciudad de México y todos hablan sobre los derechos, el derecho al Internet gratis, el derecho a las mascotas sin sufrimiento. Es que es más fácil pedir derechos